Me estaba acordando cuando preparaba el mensaje sobre una experiencia que yo tuve que es relevante, que quería compartir con ustedes. Cuando yo me gradué de la universidad, en el colegio de Mayagüez en el 1980, yo tenía muchos planes. Y esos planes para mí estaban planchados. Iba a estudiar medicina en el recinto de ciencias médicas, hice tremendo examen, la entrevista me fue fabulosa y yo me veía adentro ya. Para ese tiempo estaba trabajando en un trabajo de verano en una farmacéutica en Carolina y me gustaba mi trabajo. Era algo diferente, algo interesante. Y de repente, pues, todo se malogra, recibo una carta de rechazo de la escuela de medicina. Yo tenía un plan B, y el plan B era que me iba a ir al colegio a hacer una maestría y un doctorado en biología y seguir por ahí. Porque sí, yo quería hacer eso, pero no era una cosa que... Yo sabía que las cosas no están escritas en piedra, ¿no? Y hay que siempre ser flexible. Pero ¿qué pasa? Tampoco me aceptan en el colegio, a pesar de yo haber sido estudiante allí, para hacer mi maestría y mi doctorado allí. Las razones no vienen al caso, no eran académicas. Pero yo recuerdo que se me cayó el mundo. Me sentí frustrado, me sentí descorazonado, desesperanzado, me dio mucho coraje. Me dio tanto coraje que hasta el sol de hoy yo no siento nada por el colegio de Mayagüez, esa gente que siente al alma mater y toda esta vaina, no. Es más, ese otro año ganó el Poli la justa intercolegial y yo celebré. De tanto coraje que me dio miedo. Me dio mucho miedo y no me atrevía ni a hablar por teléfono con mi papá de ciertos temas porque pensaba que nos estaban escuchando por el teléfono y cosas así. Y fue una experiencia bien terrible en ese momento. Y la única alternativa que yo tenía era quizás seguir trabajando en la farmacéutica porque me ofrecieron trabajo. Pues un trabajo digno. No era lo que yo quería. Pero yo me sentía como que la misión que yo tenía en la vida, como que lo que yo pensaba hacer me la habían cortado, me la habían tronchado y yo tenía que entonces tener una vida, ¿cómo diría yo? Lo mismo de antes, lo mismo de todo el mundo, del montón, como dirían por ahí, ¿no? Y yo estoy seguro que a todos nosotros nos ha pasado algo parecido en nuestra vida, en mayor o menor escala. Pero parte de la experiencia de vivir es tú hacer planes, tú tener expectativas, tú tener esperanza y que esas esperanzas por X o Y razón se te tronchen y tú te sientas de esa misma forma, ¿no? Ahora imagínense cómo se sintieron los seguidores de Jesús de Nazaret cuando entraron a Jerusalén en esta actitud triunfante de que las cosas iban a ser diferentes, que iban a cambiar el mundo conocido, y 5 días más tarde su Mesías se encontraba crucificado, que era la forma más terrible de morir en los tiempos del Imperio Romano. Imagínense cómo se sintió esa gente. En Lucas 24, del 13 al 22, cuentan sobre esa historia, pero Marcos, que fue escrito mucho antes que Lucas, en el año 50, cuenta en un parrafito de estas dos personas que andaban saliendo de Jerusalén a un pueblo cercano, ni siquiera menciona el nombre, que Jesús se les aparece, ellos regresan corriendo a contarle a los discípulos y a los seguidores de Jesús a Jerusalén, pero nadie les cree. Lucas abunda más en esa historia. Claro, tenemos que recordar, como siempre hago la salvedad aquí en los mensajes, los evangelios fueron escritos mucho después de los hechos. O sea que no son escrituras, no son documentos históricos en todo el sentido de la palabra, sino que cuentan
una historia para lograr un impacto en aquellos que la están oyendo, ¿no? En aquellos seguidores de la persona que está contando la historia. Y Lucas y los Hechos se escriben en el año 80 al 90 después de Cristo. O sea que ya habían pasado varios años de que habían crucificado a Jesús. Ya habían destruido el templo en el año 66, las legiones romanas. Habían masacrado a un montón de gente, habían crucificado a un montón de gente. Y es un evangelio escrito para los gentiles, para aquellos seguidores de Jesús que no eran judíos, que no seguían la religión judía. Y aquellos que han leído el evangelio de Lucas saben que la introducción es mi querido amigo Teófilo. Pues, y uno se cree que se lo están escribiendo a un individuo que se llama Teófilo. Pero lo que pasa es que Teófilo en griego quiere decir amante de Dios. Teo, Dios, y filo, que ama a Dios. Y así se le llamaba a todos los gentiles en lo que hoy se conoce como Turquía, en Siria, en el Líbano, en Grecia, a todos aquellos gentiles que se congregaban en la sinagoga para escuchar la palabra y participar de esos eventos. No se les llamaba judíos, se les llamaban amantes de Dios. Y tenían un rol importante dentro de esas congregaciones. Eran de las personas que más aportaban monetariamente a las sinagogas. Por eso quizás Pablo tenía tantos enemigos entre los judíos que se congregaban en estos lugares, porque al llevarse a los que más contribuían, pues no entraba dinero a la sinagoga, ¿no? En la historia de Lucas se menciona que estas dos personas, seguidores de Jesús, el domingo de resurrección, estaban caminando hacia un pueblito llamado Emaús. Nadie sabe dónde es Emaús, ni qué pueblo es Emaús hoy en día, porque no hay ningún pueblo que tenga ese nombre en Tierra Santa. Hay varias teorías. Hay una historia que habla de que los celotes, cuando se rebelaron contra Antíoco Epífanes y su dominio sobre Israel, en ese pueblito tuvieron una gran victoria contra las fuerzas griegas de este rey opresor del pueblo judío. Se habla también de que las legiones de Tito, que más tarde fue César, estaban acuarteladas en ese pueblo o cerca de ese pueblo, pero ya pues habían pasado la destrucción del templo y todo esto. Pero eso son especulaciones. Nadie sabe en realidad dónde está ese pueblito ni por qué ellos iban ahí. Se sabe que estaba como a 7 kilómetros de 7 a 11 kilómetros de Jerusalén. Pues ellos iban caminando y se menciona que uno de los muchachos que estaba allí caminando, y digo muchacho porque en esa época tener 30 años eras un anciano, se llamaba Cleofás. Y Cleofás es un nombre griego. Había muchos judíos que estaban lo que llaman helenizados, que seguían muchas tradiciones griegas, se vestían como los griegos, su idioma materno era el griego, y Cleofás era un nombre griego, otra razón por la cual pensamos que este evangelio fue escrito para los gentiles, ¿no? Y obviamente la historia que cuenta Lucas, escrita muchos años después de Marcos, en Marcos se menciona este episodio de pasada, Lucas le añade más cosas, lo adorna más, porque la historia no es una historia verdadera, es una historia metafórica. Y el propósito de esta historia es llevarte un mensaje más allá de los hechos, un mensaje espiritual. Y ese es el propósito por el cual Lucas escribe esa historia, ¿no? Pues estos muchachos vienen caminando de Jerusalén, vienen caminando del trauma, vienen caminando de la decepción, vienen caminando profundamente entristecidos y posiblemente temerosos de que lo mismo que le pasó a Jesús les pueda pasar a ellos, porque Pedro lo negó, los estaban buscando a toditos y había que esconderse, a huir crispín. Y estos muchachos estaban en esas, estaban huyendo
probablemente pensando tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana, volver a pescar, volver a lo que sea que ellos hacían antes de seguir a Jesús. Se le une una tercera persona que todo el que está leyendo el cuento sabe que es Jesús, pero ellos no saben que es Jesús. Y empiezan a comentar entre ellos los hechos del día, y Jesús, desconocido para ellos, aparentemente se hace pasar como que él desconoce o que no está impresionado con lo que está pasando. Y ellos le dicen, pero ven acá, tú eres el único que sale allí de Jerusalén y no sabes lo que ha pasado este fin de semana. Que crucificaron a Jesús de Nazaret, el Mesías, el profeta y todo este tipo de cosas. Y supuestamente las mujeres dijeron que encontraron la tumba vacía esta mañana. ¿Cómo es que tú no sabes eso si vienes de allí? Aparentemente entonces Jesús les dice que ellos son duros de entendimiento porque no entienden lo que está pasando, ¿no? Y él procede a interpretarle las escrituras desde Moisés hasta ese momento para explicar y justificar todo lo que está pasando. Y obviamente Jesús está hablando de él mismo, pero ellos pues no lo saben. Están teniendo una discusión sobre los eventos del día y lo que eso pudiese significar, y están haciendo un análisis metafísico de todo eso que está pasando, ¿no? Es bien interesante que las escrituras hebreas hasta el año 50 a.C. se interpretaban de manera bien rígida. Eso quiere decir que los sacerdotes y el templo te decía a ti lo que querían decir las escrituras y tú tenías que aceptar eso, por dogma y por fe. Muy parecido a la Iglesia Católica, que hasta el concilio segundo de Juan 23, el cura era el único que podía leer la Biblia y te la interpretaba. Y mucho antes de eso las misas eran en latín y la mayoría de nosotros no sabía qué estaba diciendo el cura. O sea, esto es algo parecido. Aquí la Biblia la lee ese individuo, las escrituras las lee ese individuo y él te dice lo que quiere decir y punto, y usted te cree y se acabó. Pero el sabio Gilel, aquel sabio que cuenta la leyenda que una vez un individuo le pregunta si me recitas la Torá de memoria parado en un solo pie, yo creo. Gilel se paró en un solo pie y dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás son comentarios. Así que vete y estudia. Gilel era un individuo, ¿verdad?, bien querido, un maestro bien querido, un sabio dentro de la religión hebrea. Resulta que Gilel, más o menos 50, 40 años antes de Cristo, él introduce una nueva forma de estudiar las escrituras, y esta forma era con discusión. Se discutía y se debatía sobre las escrituras en la sinagoga. Y los judíos hacen eso hasta hoy día. Eso es una de las cosas que los define. Hoy en día los judíos, que ellos no discuten las escrituras en base a lo que está pasando. ¿Okay? Así que cuando Jesús está hablando con estos individuos, ya esa tradición dentro del judaísmo existía, que había que debatir las escrituras, había que reinterpretarlas, se le buscaba significado a la luz de lo que estaba pasando en el momento en que tú hacías ese ejercicio intelectual y espiritual, ¿no? Y da la casualidad que eso mismo hacía Charles Fillmore. Cuando Charles Fillmore comenzó este movimiento, las reuniones que ellos hacían, que usualmente se hacían después que la gente iba a sus iglesias, se reunían en un salón, se leían las escrituras y se debatía sobre esas escrituras. Era una tertulia, era un conversatorio. Y esa es la forma de aprender. La forma de aprender de Sócrates, la forma de aprender de los maestros romanos, la forma de aprender, tú discutir unas ideas, debatir, cambiar impresiones. Y así se crecía intelectual y espiritualmente, ¿no? Eso mismo hacía Charles Fillmore. Así que Charles Fillmore no estaba tan lejos de lo que estaba haciendo Jesús mientras caminaba con esos individuos hacia Emaús, discutiendo y debatiendo sobre lo que había pasado a raíz de las escrituras, ¿no?
Jesús probablemente fue uno de los primeros intérpretes de la Escritura de manera metafísica, porque precisamente en ese camino eso era lo que estaba haciendo Jesús. Él estaba interpretando las Escrituras diferente a como quería el templo que se interpretaran. Porque la interpretación del templo se hacía para justificar y mantener el régimen que hasta ese momento estaba, que era un régimen de opresión, de explotación económica y aliado con el Imperio Romano. Por eso era que esa gente eran tan odiados por el pueblo. Esa tarde Cleofás y sus compañeros llegan hasta la casa de un pariente de uno de ellos. Jesús aparentemente iba a seguir camino y ellos le dicen, no, vente, quédate con nosotros, que es de noche, el camino es peligroso, no había policía, no había patrullas en aquellos tiempos, no había nada de eso, o sea que te podían brincar encima del camino si ibas solo. Y lo invitan a quedarse con ellos y a cenar. Jesús accede, se sienta con ellos, la conversación está interesante. Cuando Jesús coge el pan, lo parte, lo bendice y se los va a entregar, ellos reconocen a Jesús y en ese momento Jesús se desvanece. ¿Qué pasa con estos muchachos? Están excitados y se dan cuenta de que mira, veníamos discutiendo esto por el camino y nos sentíamos animados y el corazón estaba lleno del espíritu, de lo que sea, alegría. Pues este era Jesús. Y a esa hora, a pesar de todos los peligros y que era de noche y todas las advertencias que ellos le hicieron a Jesús, ellos se levantan y deciden regresar caminando hasta Jerusalén. Yo no sé cuánto tiempo se echa uno en caminar 7 kilómetros, pero no debe ser 15 minutos. Y llegan a contarle a los discípulos la experiencia que ellos habían tenido por el camino hacia Emaús. ¿Y qué pasó ahí? O sea, nos cuentan la historia y te la dejan ahí para que tú la interpretes, para que tú le saques provecho a esa historia, ¿no? Mientras estos muchachos caminan con el tercero desconocido, supuestamente, ellos discuten, debaten. Todos nosotros hemos estado en esta situación de que estamos discutiendo algo con alguien, un tema interesante, puede ser de lo que sea, de pelota, de baloncesto, de política, pero las discusiones a veces son interesantes, nos gusta y nosotros descubrimos cosas en nosotros que no nos habíamos percatado durante la discusión. Pero es cuando lo invitan a entrar y lo invitan a compartir el pan, a compartir lo que ellos tenían con un extranjero, con una persona que ellos no conocían, con un desconocido, que ellos se dan cuenta. ¿Por qué la comida, la palabra sacrificio, la misma raíz de la palabra sacrificio viene de la palabra sacramentar? Sacri, sacra, vienen del mismo lugar. El simbolismo, o sea, para los judíos y para la gente de esa época, el tú sentarte a comer era un acto sagrado. Y era un acto sagrado, era más sagrado cuando se compartía con extraños. Porque una de las características de estos pueblos semitas era la hospitalidad. Era bien importante porque una persona hospitalaria le permitía al receptor de esa hospitalidad vivir un día más. Porque era difícil encontrar comida, agua, los caminos eran peligrosos y eso se ve en toda la Biblia, ¿no? Abraham, estos 3 individuos llegan, él los acoge, vente a comer conmigo y resultan que eran 3 ángeles. La Biblia está llena de esas historias, ¿no? Y el simbolismo de compartir el pan, que es sagrado, tú lo estás sacramentando, tú estás haciendo de ese evento un evento sagrado, y el compartir la comida a veces era un sacrificio. Y en ese momento los ojos de ellos se abren al entendimiento de todo lo que ha estado pasando durante el camino y todo lo que ha pasado durante el fin de semana y especialmente ese domingo que Jesús había resucitado. Pues todos estos seguidores de Jesús esperaban, ellos tenían unas expectativas, ellos esperaban ser liberados del yugo de Roma, del yugo del rey Herodes, del yugo del clero que estaba aliado con los poderes que los tenían a todos oprimidos. Y Jesús les mostró cómo ellos podían hacerlo ellos mismos. Ellos estaban esperando el Mesías, alguien que los dirigiera, alguien que lo hiciera por ellos.
Alguien que llegara y les dijera, mira, vamos a hacer esto y ustedes me siguen y lo vamos a hacer. Pero Jesús en ningún momento dijo que Él iba a hacer todas esas cosas. Él le enseñó a la gente cómo hacerlo en ese momento. Por ejemplo, le dijo a la samaritana, enemigo acérrimo de los judíos, le dijo que el momento de alabar a Dios en el templo o en el monte donde ellos alababan ya había terminado. Que ahora Dios se iba a alabar dentro del corazón, en el sitio donde tú estuvieras. Jesús habló de que el templo iba a ser arrasado, que Él iba a destruir el templo. Él personalmente no iba a destruir el templo, por supuesto. Simplemente lo que Él quiso decir es que lo que yo vengo a traer, el mensaje que yo vengo a traer, si ustedes lo aceptan, va a hacer el templo completamente irrelevante. Porque el templo era el lugar donde tú tenías que ir a adorar. No había otro lugar donde tú tenías que adorar. Tenías que pagar un impuesto por ir allí. Tenías que llevar algo para el sacrificio. Tenías que pagar dinero. El adorar a Dios se había convertido en una fuente de explotación para el pueblo. Y Jesús dijo que Él iba a hacer eso irrelevante. Porque ahora tú lo ibas a poder hacer donde quisiera y no tenías que pagar ese impuesto. De la misma forma que Jesús curó sin cobrar impuestos, sin cobrar nada. Y para el sacerdocio y para el templo, eso era anatema con su proyecto, porque ellos de ahí devengaban dinero para ellos poder vivir y tener la vida holgada que tenían, ¿no? Cuando Jesús dijo que la fe movía montañas, si usted tiene suficiente fe como un grano de mostaza, esa montaña se va a mover. Él no se estaba refiriendo a una montaña física que se iba a mover. El templo estaba sobre el monte Sión. Cuando Jesús dice, si tú tienes fe, esa montaña se va a mover, lo que quiere decir es que ese templo donde tú adoras se va a mover hacia donde tú quieras, dentro de tu corazón, dentro de tu mente, en el lugar donde tú estés, se mueve ese monte, que es donde tú accedes a Dios. Ya no tienes que ir al monte, el monte se mueve contigo a donde quiera que tú estés. A eso se refería Jesús. Y Jesús dijo también que todo lo que Él hacía, ellos lo podían hacer también y hasta mejor. El otro día yo conversaba con un compañero de trabajo católico y le hice esa cita. Y él como que no sabía de qué yo le estaba hablando. Porque a muchos hermanos que se congregan, ellos están esperando que venga en un corcel blanco, con una espada de fuego, a liberarnos de todos los males del mundo. Cuando Jesús ya nos dio las instrucciones de cómo hacerlo, Él no tiene que estar aquí. Y posiblemente esa era una de las razones por la cual tenía que ser crucificado, porque si me quedo aquí, esta gente no va a hacer nada. Porque van a querer que yo lo haga. Y van a querer que yo los dirija y yo les diga lo que tienen que hacer. No, ya yo te dije lo que y aquí están las instrucciones, léela y sigue. La gente se enfoca en el mensajero y se olvida del mensaje. Eso es como si yo estuviera señalando el camino y todo el mundo está mirándome el dedo y no están mirando el camino. Y eso era lo que pasaba. Y todos ellos podían hacer el cambio que predicaba Jesús unidos en una comunidad fuerte, en una comunidad llena de amor hacia los demás, donde todo se compartía. Podían vencer todo eso, toda esa opresión que en ese momento estaba ejerciendo sobre ellos el poder político, el poder religioso y la metrópoli, el imperio. Claro, todo eso era anatema con el proyecto colonizador y proyecto de explotación que tenían todos esos poderosos. Por eso tenían que matar a cualquier persona, no solamente a Jesús, a cualquiera que les oliera a ellos a disidencia. Ellos salen de Jerusalén. En ese momento Jerusalén es un lugar de dolor, es un lugar de decepción,
y ellos van hacia Emaús, y el diccionario metafísico de Charles Fillmore le da a Emaús el simbolismo de un lugar de conciencia, un lugar en la conciencia, perdónenme, donde se da la sanación, el amor restaurador y la vida en espíritu y verdad para fluir dentro de cada persona. O sea que para Charles Fillmore y el diccionario metafísico, Emaús representa ese lugar dentro de nosotros donde se da esa restauración y esa curación del espíritu. ¿Ok? Y Cleofás significa en el diccionario metafísico una facultad de la mente aún no despierta al entendimiento espiritual. O sea, Cleofás tenía las facultades, tenía el hambre de conocer, tenía la curiosidad, tenía el conocimiento, pero le faltaba algo, ese entendimiento espiritual. Y cuando se parte el pan, que en pan en el diccionario metafísico, el pan compartido es la sustancia espiritual, cuando por fin él recibe esa sustancia espiritual, ahí reconoce todo lo que está pasando. Y ahí Jesús desaparece. ¿Y por qué Jesús desaparece? Porque Jesús no hace falta. Físicamente no hace falta, porque ya está dentro de cada uno de los seguidores, dentro de cada uno de aquellos que escuchan su palabra y la siguen y aceptan su plan y se comprometen con su plan. A veces, cuando tú estás decaído, cuando tú estás en un problema, tú te encuentras a alguien en el camino con el cual quizá tú compartes, tienes una conversación. A mí me ha pasado muchas veces que estoy compartiendo algo, estoy en un viaje, me siento en el avión al lado de alguien, o estoy caminando al lado de alguien y empezamos a conversar, un extraño completamente, y empezamos a compartir cosas personales que usualmente no compartimos con otros, y eso nos abre los ojos, nos hace ver las cosas de una forma diferente y agradecemos esa oportunidad. Y esa persona a veces no sabemos ni el nombre y no la vamos a volver a ver más nunca en la vida. Pero ese evento, ese compartir, nos llena de alegría, nos da luz en la oscuridad, aclara nuestro entendimiento muchas veces. En la mitología se habla mucho del viaje del héroe. Y todas las películas, Star Wars, Doom, todas estas películas que nosotros vemos en el cine de los héroes, todas esas leyendas tienen más o menos la misma receta. Yo soy un tipo que vive tranquilo, no quiero meterme en problemas. De repente viene alguien a invitarme a una aventura. Yo no quiero ir, yo estoy cómodo aquí en mi casa. Pero algo pasa que yo me tengo que ir con esa persona. Entonces entro a otro mundo. Y ahí estoy lleno de... Me pasan aventuras, tengo que vencer monstruos, tengo que vencer obstáculos, fracaso, encuentro aliados que me ayudan, encuentro dragones que se meten en el camino, hasta que por fin yo logro el cometido y regreso a mi pueblo a seguir la vida que yo estaba viviendo, cambiado por supuesto, pero a seguir viviendo mi vida tranquila, como si nada. Vean todas esas películas. Todas las películas tienen ese mensaje subyacente, todas las novelas tienen ese mensaje subyacente en Occidente. Pero da la casualidad que en Oriente es diferente. En Oriente las historias comienzan con una premisa casi siempre espiritual, y esa historia no sigue el curso de un personaje en particular, o resulta que ese personaje en particular que tú estás siguiendo muere en el camino. ¿Por qué? Porque esa historia es un árbol, es un tronco de un árbol, sale de unas raíces, un tronco, y se ramifica. Y hay muchas historias envueltas alrededor de esa historia. Y a lo último, cuando supuestamente termina la historia es un nuevo comienzo. Hay otra cosa nueva que hay que hacer. No es la misma vida que tú tenías antes, sino que ahora empieza otra historia diferente, y cada vez que termina esa viene otra, y viene otra, y viene otra. No tiene fin. Y el personaje en la historia del Nuevo Testamento, nosotros leemos sobre la vida de Jesús, pero el verdadero personaje en esa historia no es Jesús.
El verdadero personaje en esa historia es el lector, el que recibe el mensaje. O sea que el personaje principal de esa historia eres tú, somos nosotros. Y todos pensaron en aquel tiempo que la historia había terminado con la crucifixión de Jesús. Pero ¿qué pasó? Jesús resucitó. Pero la resurrección de Jesús, obviamente, no se puede, ellos la tienen que ver físicamente, pero la resurrección de Jesús verdadera no se da físicamente, se da en el corazón de todas esas personas que se comprometieron con el plan de Jesús, de cambiar el mundo y cambiar la vida. Un día detrás del otro, es como los alcohólicos anónimos. Lo que pase ayer no importa, mañana es otro día, lo importante es hoy. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué yo voy a hacer hoy? Y ellos se dan cuenta que la misión de Jesús no está muerta, que la misión de Jesús continúa. Y que ellos son los que están llamados a continuar esa historia y a continuar andando ese camino que Jesús les dejó trazado. Y esto a los muchachos les enciende el corazón, a Cleofás y al otro compañero que no mencionan el nombre, les enciende el corazón, les da fuerza, les da esperanza, porque se dan cuenta que la historia no termina con la muerte de la persona que ellos seguían. La historia no termina con la muerte del mensajero. La historia continúa en aquellos que recibieron ese mensaje y están dispuestos a seguir con esa misión y con ese trabajo que hay que hacer. Que sí que es peligroso, que vas a tener problemas, pero tú te sientes con propósito y sientes que estás haciendo algo importante, que vas a verdaderamente hacer una marca en la vida, no solamente en la tuya, sino de aquellos que te rodean. Por lo tanto, la historia no es un final, es un nuevo comienzo. Una serie de nuevos comienzos. Cada persona que escucha, cada persona que entiende, cada persona que tiene ese despertar espiritual internamente, comienza otra nueva historia. Porque la historia, lo importante es el mensaje y no el mensajero. Pues volviendo a mí, 6 meses después de esos eventos que les estaba contando, donde yo estaba así, como estaban esos tipos caminando hacia Emaús, yo estaba firmando un contrato en Nueva York para estudiar psiquiatría. Psiquiatría no. Estaba entrando a la escuela de medicina. No era la escuela de medicina que yo quería. No era lo que yo tenía planificado. Pero cuando llego allí resulta que me siento en mi casa porque todos los profesores que yo tenía habían sido profesores de mi padre. Conocían a mi papá. Algunos de ellos habían sido alumnos de mi abuelo en la Interamericana. La clase era pequeñita, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado porque yo me sentí que salí verdaderamente preparado. Y a pesar de que yo me sentía quizás menos durante esos 4 años que estudié, cuando yo fui a Estados Unidos, que ahí fue otra historia también de desasosiego, cuando llegué a Estados Unidos, varios meses antes me pasó lo mismo. Cuando llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar allí en el sur del Bronx, con gente de muchas escuelas de medicina de diferentes países, pero uno usualmente se compara con el americano, ¿no? Nosotros estábamos afiliados a una escuela judía que salió hace poco en las noticias, que le dieron millones de dólares para que todos los estudiantes estudiaran gratis. Ahí fue que yo estudié psiquiatría. Pero entonces cuando tú estabas trabajando y tú te comparabas con los demás, tú te dabas cuenta que tú estabas mucho más adelantado que esos muchachos. A pesar de venir de una escuela pequeña, de una islita chiquita en el Caribe, educado por un chorro de profesores viejolos, ya retirados, que no querían retirarse. Pero qué bueno fue aquello. Así que en nuestra vida siempre están pasando esas cosas. El camino de Emaús no pasó, está pasando todos los días. Y si ustedes hacen memoria en sus vidas, en muchas ocasiones ustedes se han encontrado andando ese camino.
y aparece alguien, aparece algo, sucede algo que les ilumina el entendimiento y un tiempo después ustedes se sienten contentos de haber pasado por esa experiencia, porque fue una experiencia de crecimiento, no solamente personal, sino también espiritual. Así que con este mensaje lo que quiero es abrirle los ojos para que analicen su vida y vean cuántas veces en su vida ustedes han andado este camino y las cosas maravillosas que han sucedido mientras están andando ese camino de la tristeza, la pérdida, el dolor, la decepción y la desesperanza. Dios los bendice.